Hola a todos y todas. En esta grabación lo que vamos a continuar viendo es la segunda parte de la clase teórica, análisis numérico de parámetros y estadísticos. ¿Se acuerdan que en la primera parte de la clase hemos visto todo sobre lo que son las medidas de tendencia central, cómo es la relación entre ellas y algunas medidas de posición no central? Hoy tenemos que retomar varias cuestiones de esa clase teórica para continuar analizando algunas medidas resumen que nos quedan por ver. Entonces, para la agenda de esta segunda parte de la clase, lo que vamos a terminar de ver son aquellas medidas de variabilidad, ya vamos a ver puntualmente cuáles, medidas de asimetría y forma y kurtosis, y algunas últimas técnicas de visualización para datos cuantitativos, porque hemos visto en clases anteriores algunas técnicas para datos o variables cuantitativas, pero hoy vamos a ver algunos gráficos más. Pero puntualmente para la clase de hoy, para poder entender y poder realizar una buena apropiación de la clase y de los contenidos que vamos a abordar en esta clase teórica, es muy importante de que si no tienen muy fresco o bien visto el material teórico previo, yo les recomendaría que repasen un poco lo que hemos visto la semana pasada en medida de tendencia central y fractilas, retomen los conceptos de y la forma de construir un histograma, un polígono de frecuencia, cómo analizar la distribución de los datos a partir de los mismos y un repaso general de lo que es visualización de datos que ya hemos visto. Nunca va a estar de más porque hoy vamos a tener que retomar todos estos conceptos para poder entender aquellas medidas de variabilidad. Pero antes de hablar de medidas puntualmente, bueno, sabemos que estamos siguiendo un orden lógico en el contenido de la materia y posteriormente a lo que son las medidas de posición para analizar datos cuantitativos puntualmente, vamos a analizar también en conjunto medidas de dispersión. Y ya vamos a ver puntualmente por qué y cuáles son las que vamos a analizar. Y para poder hablar de medidas de dispersión o de variabilidad, tenemos que entender qué es la variabilidad o qué es la variación puntualmente. La variación nos describe cuán ampliamente se distribuyen o están esparcidos del centro los datos alrededor de ese centro de un conjunto puntualmente de datos. Nosotros siempre vamos a trabajar con conjuntos de datos o bases de datos y como son muchos números, las medidas de tendencia central nos decían dónde está ubicado ese centro dentro de esa distribución. Pero necesitamos saber cuál es el grado de variación de los demás datos, si están más cerca o más lejos de ese centro puntualmente que nos indicaban las medidas de tendencia central. Entonces, lo que tenemos que analizar es la variación. ¿Por qué? Porque la variabilidad siempre va a estar presente en todos los conjuntos de datos. Sea cual fuese la característica, es casi imposible que dos mediciones que hagamos, es decir, que si medimos el peso en dos personas, es muy difícil, muy poco probable que tengamos una medición igual, o que si medimos dos valores de sangre en dos personas dentro que conformen nuestra muestra, sea cual sea el dato, va a haber siempre un cierto grado de variación o de variabilidad. Por ejemplo, y lo que sabemos es que de dónde surge esta variación. Y bueno, porque somos individuos, somos personas biológicas, todos los eventos generalmente relacionados a la bioestadística, los datos biológicos, tienen diferentes grados de variación o de variabilidad. Por ejemplo, diferentes individuos tienen diferentes características de peso, de altura, de inteligencia, de cantidad de glóbulos rojos en sangre, y que al cuantificarlas van a resultar en valores diferentes de las variables correspondientes. Y sabemos que diferentes mediciones de una misma característica pueden dar como resultado diferentes valores debido al inevitable, perdón, error de medición. Toda prueba que nosotros hagamos va a tener cierto error de medición, como lo vimos, cierto sesgo. Entonces eso también va a dar variabilidad o variación a los datos. Entonces, los métodos estadísticos van a ser fundamentales para poder analizar los datos en función de la variabilidad que tienen. El truco o la cuestión está en tener ciertas medidas que capten de la mejor manera posible esa variabilidad y nos permitan describirla. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, cuáles son esos trucos o cuáles son esas herramientas de la estadística que nos permiten analizar esa variabilidad. Y bueno, esas técnicas, estos métodos estadísticos son el cálculo de estadísticos, valga la redundancia. ¿Cuáles estadísticos puntualmente? Bueno, las medidas de dispersión y de variabilidad. Para analizar esto tenemos que considerar que las medidas de tendencia central que ya vimos nos van a permitir reducir la información de tantos datos que podemos llegar a tener de una muestra a un solo valor. Pero ese valor central
ya sea una media, una mediana o una moda, puede que sea más o menos representativo de la muestra ese dato, ¿no? Dependiendo justamente de la dispersión que tengan esos valores individuales en cuanto a su centro. Entonces, para analizar si esa representatividad de las medidas de tendencia central, tenemos que definir las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión o de variabilidad nos van a indicar justamente la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de posición central. Es decir, si van a estar muy esparcidos o poco esparcidos en torno a ese centro, a esa media, a esa mediana puntualmente. Y bueno, existen diversas medidas de desviación o de dispersión, siendo estas fundamentales para todo lo que aprendemos en descripción estadística o en estadística descriptiva. Hay autores que, por ejemplo, ya y entrando ya más definiciones más puntuales, nos definen la dispersión como la forma en la que se dispersan, valga la redundancia, los valores de una variable de intervalo o de razón de menor a mayor y la forma de la distribución de estas. Es decir, si disponemos una variable numérica, ya sea de escala de intervalo, de escala de intervalo o de escala de razón, si las disponemos de menor a mayor, una medida de dispersión de variabilidad nos va a permitir saber cómo van a estar distribuidas en ese orden que planteamos, cómo van a estar distribuidas y qué tan cerca o no, o concentradas o no, van a estar de ese centro que nos van a dar las medidas de tendencia central. Entonces, para empezar ya a hablar puntualmente de algunas medidas de dispersión, tenemos que retomar un concepto que por ahí no lo profundizamos tanto en las medidas anteriores, pero son lo que es el valor mínimo y el máximo. Nosotros en nuestro conjunto de datos, en cuanto hablando a variables cuantitativas, ya sea continuas o de intervalo, o discretas, siempre vamos a contar en todo nuestro set de datos, y desde el valor más chico hasta el valor más alto, vamos a encontrar justamente eso, un valor mínimo y un máximo, ¿no? Entonces, el valor mínimo y el máximo es como lo dice su palabra. El valor mínimo va a ser el valor numérico más bajo de todas nuestras observaciones, y el valor máximo va a ser el valor numérico más alto de todas nuestras observaciones. La mejor forma de entender siempre va a ser, como decimos en todas las clases, va a ser con ejemplo. Entonces, retomemos el ejemplo que habíamos visto en la última clase en cuanto a que le preguntábamos a 5 personas, un n de 5, cuántas cuadras caminaba por día. Y se obtuvieron estos resultados que se acuerdan que ya hemos visto. Esta primera persona caminaba solamente 4 cuadras por día, esta segunda persona 15 cuadras, esta tercera 8 cuadras, esta cuarta 31 cuadras y esta quinta 17 cuadras. Entonces el valor mínimo y el máximo de todos nuestros datos van a ser justamente, el valor mínimo va a ser el valor más chico de la cantidad de cuadras y el valor máximo va a ser el más alto. ¿Qué es lo que vemos acá? El valor más chico sería 4 cuadras que camina esta persona y el valor más alto sería esta persona que camina más de todo el grupo, que es 31 cuadras. Considerar el valor mínimo y el máximo así por sí solos no nos da mucha información, pero fíjense si ordenamos los datos, ¿no? Del menor a la mayor observación, nos permite rápidamente conocer qué tan dispersos de cierta forma van a estar. Y hay una forma de medir esto también que ya lo vamos a ver. Pero fíjense, cuando ordenamos los datos, ¿se acuerdan del ejemplo que habíamos visto, el IMC, para estas personas cuando analizábamos medida de tendencia central? Si analizamos los mismos datos, tómense un segundito para identificar el valor mínimo y el valor máximo. Justamente, si están ordenados es mucho más fácil, ¿no? El valor mínimo va a ser este valor de acá de IMC y el valor máximo va a ser este de acá, ¿no? Pero ya puntualmente, esto de introducir el tema del valor mínimo y el valor máximo nos va a servir para poder entender cómo se obtiene una de las primeras y más sencillas medidas de dispersión y variabilidad, que es el rango. Y después ya vamos a ir avanzando, como siempre, de lo más simple a lo más complejo. Y comenzando por lo más simple, el rango justamente va a ser, como les decía, es una manera muy sencilla de obtener una medida de dispersión, pero no necesariamente por eso es la mejor, ¿no? ¿Y qué nos permite simplemente? Describir la variación de un conjunto de datos al calcular su rango, que por definición es la diferencia entre los valores más pequeños y el más grande. El rango se obtiene de esta forma, restando al valor máximo al valor mínimo, y eso nos va a dar un valor numérico, que nos habla de toda la amplitud que tienen nuestras observaciones en cuanto a alguna variable numérica en particular. Entonces, supongamos, si seguimos este ejemplo, y que si le preguntamos a 5 personas cuántas cuadras camina por día, que es una variable discreta, ¿no? Cuantitativa discreta, podemos ver que el rango, si restamos el valor máximo y el mínimo, es un rango de 27. ¿Para qué nos puede servir esto? Vamos con otro ejemplo.
Este es un ejemplo de un libro de estadística para nutrición, en donde plantea un ejemplo de haber realizado un estudio sobre la ingesta de hierro en adolescentes en el Reino Unido, ¿no? Le evaluaron la ingesta, cuánto hierro consumen a partir de los alimentos de distintos grupos de adolescentes en el Reino Unido y obtuvieron los siguientes resultados y los expresaron a través de esta medida de dispersión. Fíjense, tenemos acá el valor del rango en la primera fila para varones y mujeres que tenían de 11 a 14 años y acá para varones y mujeres que tenían 15 y 18 años. Y acá el valor mínimo y el máximo como para guiarnos cómo se obtuvo ese cálculo, ¿no? Fíjense, el rango nos permite rápidamente decir que en el caso de los varones pareciera que hay una mayor ingesta de hierro en el caso de los adolescentes de 11 a 14 años, pero fíjense que en el caso de los de 15 y 18 es mayor en las mujeres, que es lo que nos permite interpretar un poco esto, y que la amplitud de los datos claramente hay mayor variabilidad en cuanto a la ingesta y seguramente valores más altos de ingesta de hierro en que es lo que nos permite ver acá en tanto en varones como mujeres, pero a mayores edades, ¿no? Pero hay que tener ojo porque el rango justamente depende de los valores extremos de nuestra distribución. Y fíjense que acá los valores de ingesta de hierro son muy chiquititos. Acá seguramente seguramente hubo algún tipo de error, porque no es posible que haya una ingesta tan chiquita de hierro, no es compatible con la vida esto. Entonces, seguramente hubo algún error en el registro de los datos, en la forma en la que se tomó, pero fíjense que rápidamente con el rango podemos ver una extensión de todos los datos en cuanto a las variables numéricas. Rápidamente nos permite comparar una medida de comparación rápida. Pero como decíamos, no es la que nos va a dar más información, solamente nos dice eso, cuántos datos hay entre el más chico y el dato más chico y el dato más grande de toda nuestra distribución. En este caso, por ejemplo, es la ingesta de hierro, pero no sabemos bien cuál es la distribución de esos datos puntualmente. No sabemos dónde están centralizados esa ingesta, en todo el rango que tenemos, de 0,1 a 54,4, por ejemplo, en esto no sabemos dónde están la mayor concentración de datos de esos adolescentes, dónde estará mayormente concentrada la ingesta, ¿no? No sabemos tampoco cómo es la distribución, si está sesgada o no, no nos dice nada, solamente nos dice eso. Cuánto es la distancia que hay entre el valor máximo y el mínimo de toda nuestra distribución. Para solventar algunas de estas cuestiones, se puede obtener otra medida de dispersión, que es la distancia o el rango intercuartil. La forma más común de expresarlo es a través de rango intercuartilo, pero algunas bibliografías también lo manejan como distancia. ¿Por qué? Porque justamente ustedes ya de clases anteriores, cuando hemos visto cuantilos, sabemos que están los cuartiles, ¿no? Como podemos ver acá. Los cuartiles son medidas de posición no central que nos dividen toda nuestra distribución de datos, desde el valor mínimo hasta el valor máximo, si ordenamos de menor a mayor, nos van a dividir a todas nuestras observaciones en cuatro grupos iguales que van a representar el 25% del total de nuestra muestra o de la población, dependiendo. Y el rango intercuartilo, si justamente recuerden el nombre de la medida de dispersión, intercuartil hace referencia a todas las observaciones que van a estar dentro del cuartil 1 y cuartil 3. Entonces, el rango intercuartilo se lo define como la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo del 50% central de los datos. Entonces, si sabemos que que un cuartil contiene el 25% de nuestras observaciones, entonces, podemos saber que entre el cuartil 1 y el cuartil 3, acá en toda esta extensión, vamos a contener el 50% de nuestras observaciones, ¿no? Y a su vez sabemos que el cuartil 2 es igual a la mediana porque nos separa a nuestras observaciones en el 50% para acá y en el 50% para acá de nuestras observaciones, ¿no? Entonces, otra medida de dispersión es saber cuántos, ¿no? Cuántas cuáles son los valores de nuestra variable numérica, si lo ordenamos de menor a mayor, por ejemplo, la ingesta de hierro, dónde van a estar concentrados, a qué valores vamos a concentrar al 50% de nuestras observaciones, de nuestros adolescentes, por ejemplo, si fuera el caso del ejemplo anterior, ¿no? Y bueno, obteniendo el valor del cuartil 1 y el cuartil 3, vamos a saber eso. Pero puntualmente el rango intercuartilo, para poder obtenerlo, tenemos que entender que es la distancia entre el valor máximo y mínimo, ¿no? Pero el cálculo del rango intercuartilo es a través de la diferencia entre el cuartil superior y el cuartil inferior, es decir, entre el restarle al cuartilo 3
el cuartil 3, el cuartil 1. De esa forma obtenemos el rango intercuartil. Pero para poder obtener el rango intercuartil tenemos que saber y obtener el cuartil 1 y el cuartil 3. Lo que se puede hacer es calcular la mediana, ¿no? Que es lo que nos dice esta serie de pasos acá, es calcular la mediana de nuestra observación, y a su vez, como acá ya tenemos 50% de los datos y 50% de los datos, lo que se puede hacer es volver a calcular la mediana de este grupo puntualmente y de este grupo puntualmente, porque sabemos que la mediana de este, si esto fuera un 100%, la mediana de acá nos dividiría en partes iguales esto, al igual que el cuartil 1. Entonces se puede hacer de dos formas. Una es haciendo esto de calcular la mediana y volver a calcular la mediana de ambas partes que nos separó la primera mediana, o lo que se puede hacer es obtener a través del cálculo correspondiente, como vimos la semana anterior, o a través de Excel o de la metodología que fuese, obtener el cuartil 3, el cuartil 1 y restarlos. Recuerden lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Que los cuartiles nos dividen en 25%. Entonces, el rango intercuartilo va a ser representativo de toda esta parte de nuestras observaciones. Si fuera una distribución simétrica, es donde estarían mayormente concentrados los datos, ¿no? Esto es para repasar un poco lo que vimos en la clase anterior. Ahora, veamos un ejemplo analizando el peso de nacimiento de lactantes estudiados en la provincia de Salta durante los años 2017 y 2022. Veamos la variable numérica, cuantitativa o numérica continua, peso de nacimiento, que está expresada en gramos, y como sabemos, para poder analizar la distribución de una variable numérica continua, un histograma nos va a servir mucho, ¿no? Podemos ver, dividiendo en intervalos adecuadamente, podemos ver cuánto es la frecuencia, en este caso relativa, para cada uno de nuestros lactantes, en este caso de bebés, en función a su peso de nacimiento, ¿no? Y cuántos bebés tenían entre estos dos pesos. Vemos acá, la altura representa una frecuencia, repasando un poquito esos conceptos. Y si calculásemos la mediana y el cuartil 1 y cuartil 3, y lo graficáramos acá, podemos ver esto. Así que el 50% de nuestras observaciones va a estar concentrada entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Y fíjense que nos coincide, ¿no? Con las barras más altas están contenidas dentro de lo que vemos acá en líneas naranjas, ¿no? Y en línea roja vemos la mediana, ¿no? Son líneas aproximadas, ¿no? Pero nos dividirían la distribución en partes iguales. Acá tendríamos un 25% de bebés que tuvieron un peso entre 3,5 kilos y 3,210 kilos, y de este lado tendríamos el otro 25% que tuvo un peso de nacimiento entre 3,210 kilos y 2,780 kilos. O sea, el 50% de toda la distribución tendrían un peso de nacimiento entre estos valores, entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Eso en cuanto a lo que es el rango intercuartilo. Pero una de las medidas de dispersión más utilizadas es la varianza, ¿no? La varianza la van a escuchar y la vamos a trabajar mucho en esta materia, y ya vamos a ver por qué es tan importante. La varianza, puntualmente, nos permite medir la distancia que existe entre los valores de la serie, de todos los valores que tenemos de nuestra variable cuantitativa, y su media. ¿Qué tan lejos va a estar cada uno de esos valores o observaciones que tenemos de la medida de tendencia central? Puntualmente, de la media, porque para obtener la varianza, sí o sí necesitamos calcular la media de nuestros datos. Eso es lo que nos dice, y ya lo vamos a analizar ahora. ¿Qué nos permite la varianza? Nos permite identificar cuál es la diferencia promedio que hay entre cada uno de los valores de una distribución respecto a su punto central. A su punto central, entiéndase, la media. En estadística, a la varianza se la define como la sumatoria de los desvíos al cuadrado de cada dato respecto de la media dividido por el total de los datos. Ya lo vamos a analizar en las siguientes diapositivas bien cómo es esto realmente con un ejemplo, pero fíjense, esta primera fórmula es la fórmula si tuviéramos que calcular la varianza poblacional y se expresa con la letra griega sigma al cuadrado, y si fuera la varianza muestral, o sea, la que obtenemos a partir de nuestra muestra, se la denomina con la letra S al cuadrado. Ya vamos a ver por qué es esto. Y fíjense, bueno, tenemos la notación algebraica de cómo se expresaría esta notación matemática, perdón, de cómo se expresaría esta fórmula.
Y fíjense que hay una diferencia importante, la cual no vamos a profundizar mucho porque hay toda una teoría desde la estadística de por qué se hace esto, pero cuando la varianza es muestral, una diferencia importante, aparte de cómo se la denomina, es que al total, al n, por el cual se divide toda esta sumatoria de acá arriba, se le tiene que restar 1, es n menos 1. Esto es fundamental no confundirlo. Nosotros vamos a trabajar los ejemplos a continuación con lo que es la varianza muestral, porque es más probable que trabajen posteriormente con muestras, ¿no? Entonces vamos a analizar puntualmente la varianza muestral, pero el cálculo se procede de la misma manera si fuera poblacional, solamente que la diferencia está en esta partecita de acá. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para obtener la varianza? En, en cuanto a lo que es el procedimiento, es sencillo. Lo que tenemos que entender es cómo se calcula. Es muy probable que posteriormente no lo hagan a mano al cálculo, como vemos en la imagen, pero siempre es bueno entender cómo se obtienen este tipo de cálculos en estadística para después entender algunas cuestiones puntuales. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es calcular la media aritmética, como ya sabemos, ¿no? Vamos al ejemplo de estas 5 personas que les preguntábamos cuántas cuadras caminaban por día. Si hacemos el cálculo de la media aritmética, lo hacemos de igual forma como ya aprendimos, ¿no? Obteniendo una media de 15 cuadras por día. Eso es el primer paso. El segundo paso es restarle a cada observación que tenemos, es decir, para cada persona cuántas cuadras camino, le tenemos que restar esa media justamente para saber numéricamente qué tan lejos, ¿no?, están esos datos de la media puntualmente. Entonces, lo más práctico siempre es hacer algún tipo de tabla de esta forma e ir segmentando los cálculos que vamos haciendo. Entonces, a la persona que caminó 4 cuadras le restamos 15 cuadras, nos va a dar un número negativo. A la persona que caminó 15 le vamos a restar 15 cuadras, nos va a dar 0. A la que caminó 31 le restamos 15 y nos va a dar 16 cuadras. Y así con todas las personas que forman parte, en este caso, de la muestra. Y así para cada observación. El siguiente paso es, a la diferencia que obtuvimos, es elevarla al cuadrado. Porque si nosotros sumáramos, que es el siguiente paso, sumáramos todos estos valores, nos va a dar 0. ¿Sí? Es una cuestión matemática de cómo se calcula. Entonces es para poder obtener todos los números positivos y evitar justamente estos números negativos que nos reduzcan el resultado, tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces em, a cada diferencia que hemos calculado tenemos que elevarla al cuadrado. Menos 11 al cuadrado, 0 al cuadrado que es 0, 16 al cuadrado y así con todas las observaciones. El siguiente paso es calcular la sumatoria de estos cuadrados, que son los cuadrados medios que hemos obtenido, ¿no? Hacemos la sumatoria, que esto lo que significa de acá es, prácticamente lo que dice esta expresión matemática es sumar todo lo que estamos acá, sumar todas las observaciones desde x sub i hasta xn, o sea, toda nuestra total de muestras, hacer la sumatoria de esas diferencias que hacíamos de la observación con la media. Entonces restamos, elevamos al cuadrado y sumamos todos estos datos de acá, que nos va a dar este total de acá abajo. Una vez que hemos obtenido la suma de los cuadrados, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, porque vamos completando paso a paso esta fórmula, ¿no? Fuimos haciendo paso a paso lo que nos pide la fórmula acá arriba, ir restando a cada observación la media, eso lo elevamos al cuadrado y después tenemos que hacer la sumatoria de todas esas observaciones, ¿no? Entonces, y a eso finalmente lo vamos a dividir por n-1, que es lo que estamos viendo acá. Obtuvimos 430 de toda esta sumatoria que está en el numerador de este cociente, que es 430, y reemplazamos n, que sería 5, en este caso menos 1, entonces dividimos 430 dividido 4, nos va a dar 107,5. Y ese es el valor de la varianza para este caso puntualmente, 107,5 cuadras al cuadrado, porque recuerden que la varianza está expresada al cuadrado. Entonces, en resumen, este valor, 107,5, es un indicativo de qué tan cerca o qué tan lejos están los diferentes valores de su propia media aritmética. Cuanto más lejos estén las observaciones que nosotros tengamos de la propia media aritmética, mayor va a ser la varianza. Fíjense que es un valor bastante alto, justamente porque si la media era 15, fíjense que teníamos observaciones de personas que caminaban 4 cuadras o 31 cuadras y algunos valores un poco más cerca, pero tenemos valores que están muy alejados. Entonces, al estar muy alejados, la varianza va a tener un valor más alto, ¿no?
Fíjense el cálculo, ¿sí? Fíjense cómo valores que están muy alejados como 4 en este caso o 31 en este caso, fíjense que acá a la sumatoria hacen un número muy grande y eso hace que la varianza también sea mayor, ¿no? Por eso es importante a veces entender el paso a paso de por qué justamente cómo se calcula, ¿no? Entonces, el cálculo de la varianza, el procedimiento va a ser muy similar para todos los casos. En el caso que tengamos datos discretos dispuestos en una tabla de frecuencias, lo que tenemos que hacer es a la sumatoria que hacíamos recién, elevarla al cuadrado y posteriormente multiplicarla por la frecuencia absoluta de cada observación. Vamos con otro ejemplo. ¿Se acuerdan de la encuesta que habían respondido al principio de la materia? Que les preguntamos la cantidad de materias que cursaban como una variable cuantitativa discreta. Entonces, si tuviéramos que calcular la varianza de esta variable puntualmente y solamente dispusiéramos de esta tabla de frecuencias, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, calcular la media aritmética a través del mismo procedimiento, que nos va a dar 2,6. Posteriormente, me adelanté, perdón, restarle a cada dato que tenemos acá, restarle su media, 0 materias, restarle el promedio, la media aritmética que es 2,6, vamos restando para cada valor, vamos restando, y posteriormente tenemos que elevarlo al cuadrado con el mismo procedimiento que veníamos trabajando recién, y lo que se agrega ahora es multiplicar cada uno de estos cuadrados, lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, que es el valor de acá. Este 6,76 por 6, 2,56 por 8, y así sucesivamente hasta obtener este valor. Y de acá, como ya tenemos todo el numerador de esta fórmula está completo, lo que nos faltaría hacer es la sumatoria de todos los cuadrados de las diferencias de la media con cada observación, ya multiplicado por su frecuencia absoluta, que es esta de acá, le vamos haciendo la sumatoria final de todos estos datos. Y ese valor es el que ya lo dividimos por el n menos 1. De igual, vieron que el procedimiento es el mismo, solamente que se agrega multiplicar por la frecuencia absoluta. Si no se entendió, pausen el video, vuelvan para atrás y vuelvan a hacer el paso a paso del cálculo anterior, véanlo ahora con la tabla de frecuencias relativas, y si no, también esto está descrito en la bibliografía también paso a paso para que se lo pueda entender. Y fíjense que la varianza nos da 2,6 materias en este caso, nos da un valor similar a la media aritmética. En el caso de datos agrupados, el procedimiento es exactamente el mismo, solamente que en vez de restar, como tenemos intervalos de clase, acá en vez de tener un valor como eran con la variable discreta anterior, lo que hacemos es restarle a cada punto medio marca de clase, le restamos la media y a eso lo multiplicamos por su frecuencia absoluta y después hacemos la sumatoria. Es el mismo procedimiento, pero trabajamos con el punto medio con la marca de clase, como se lo ve ahí en la diapositiva. Ese es el paso a paso si tuvieran que calcularlo a mano, si tuvieran los datos, si solamente tuvieran una calculadora para hacerlo, pero Excel, afortunadamente, cuenta con las funciones para poder obtener un valor de la varianza mucho más rápido. Supónganse que tuviéramos el mismo ejemplo de las materias que cursaban, el número de materias cursadas, si lo tuviéramos que hacer, por ejemplo, en una celda con la función var, la función igual var.s, S hace referencia a que es la varianza muestral, porque a este le podemos pedir la varianza muestral o la varianza poblacional. La que nos interesa ahora es la muestral, porque esto es una muestra. Entonces, seleccionamos dónde están todas las observaciones, todos los datos de nuestra variable numérica, dentro del paréntesis de la función, y de esta forma podemos obtener el resultado de la varianza. O a través del complemento de análisis de datos, que lo que van a hacer en la clase de trabajo práctico pidiéndole un resumen de la estadística descriptiva para la variable materias. Con ese comando vamos a obtener todo un resumen de esa variable y uno de los estadísticos que nos va a calcular va a ser la varianza muestral, justamente. Entonces ya saben cómo se obtiene y más o menos qué idea nos da en cuanto a eso. Pero la varianza tiene limitaciones. Como todo cálculo estadístico en esta materia, tiene limitaciones y tenemos que saber bien cuándo emplearla y cuándo no. Al igual que la media, la varianza es muy sensible a valores extremos, porque vieron cómo aumentaba de valor en su cálculo cuando había valores muy extremos, muy alejados de esa media, ¿no?
Entonces, en los casos en los que no pueda hallarse la media, como el cálculo depende obtener la media para poder calcular la varianza, tampoco vamos a poder calcular la varianza, ¿no? Eso es una cuestión de interpretación de la ecuación. Y a su vez, otra desventaja de la varianza, como vieron, nosotros obteníamos el valor de la varianza muestral y veíamos que eran cantidades de cuadras al cuadrado, era en el caso de estas materias, eran materias al cuadrado porque se le expresa de esa forma. Entonces, en ese caso, la varianza no viene expresada en la misma unidad que los datos, porque las desviaciones están elevadas al cuadrado, las desviaciones de la media. Por ejemplo, si los datos se tomaran en metros, si fuera otra variable de distancia recorrida en vez de cuadras en metros, la varianza se va a expresar en metros cuadrados. Entonces no podemos comparar metros con metros cuadrados, no es lo mismo. Una forma de contemplar justamente este inconveniente es a través de otra medida de dispersión que depende del cálculo de la varianza, que es la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar o desvío estándar, que son las dos formas en las que se puede encontrar, se trata de una medida de dispersión o de variabilidad que se la usa en estadística para indicar cuánto tienden a alejarse los valores puntuales de una variable cuantitativa numérica del, de la media aritmética puntualmente en una distribución. El concepto es el mismo en cuanto a la varianza, como veíamos recién, y se le entiende o se la denomina de forma genérica como el promedio de la distancia de cada punto respecto del promedio justamente. Promedio hablando de la media aritmética. Se suele representar con una S o con una letra sigma. Y teníamos que ver la varianza puntualmente antes de ver la desviación estándar para entender que se trata de solamente el cálculo, es calcular la raíz cuadrada de la varianza. Por eso, como pueden ver acá en las fórmulas que están acá abajo, el desvío estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Esto expresado para a nivel poblacional y esto expresado a nivel muestral. De esta forma, es más sencillo poder entender el procedimiento de su cálculo, ¿no? Desde el concepto de la estadística descriptiva, una desviación estándar grande, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar que los puntos van a estar lejos de la media. Y una desviación pequeña nos va a indicar que los datos van a estar más agrupados, más cerca de su media aritmética. Esta es la forma de calcularlo, que el procedimiento es exactamente igual a la varianza muestral en este caso. Fíjense que es n-1 esto, así que es igual a la varianza muestral. El procedimiento es el mismo. Tenemos que restar a cada observación el valor de su media aritmética. A ese valor obtenido tenemos que elevarla al cuadrado, hacer la sumatoria de todos estos cuadrados obtenidos y a ese resultado lo tenemos que dividir por n-1, que es lo que estamos viendo en esta parte de acá de la diapositiva. Y ese resultado final, que era el valor de la varianza, que si se acuerdan con el ejemplo de estas 5 personas que caminaban cuadras, era 107,5, su raíz cuadrada sería 10,4. Entonces este va a ser el valor de la desviación o del desvío estándar. Y esto puntualmente, ¿cómo se interpretaría? De la siguiente manera. Recordemos que el valor de la media para este conjunto de cinco observaciones era 15 cuadras por día, que eran lo que caminaban como valor medio estas personas, ¿no? Y obtuvimos una desviación estándar de 10,4. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si a la media le sumamos, perdón, 10,4, obtendríamos 25,4 cuadras, y si le restamos 10,4 cuadras, ¿no? Que es el valor del desvío estándar, obtendríamos como este rango, ¿no? De estos dos valores. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la mayor concentración de los datos de nuestra muestra van a estar contenidos dentro de esta extensión de datos, que nos da al sumarle el desvío a la media, por un lado, y por el otro el restarle. Entonces, en este caso, la mayor concentración de nuestros datos teóricamente estarían entre 25,4 cuadras o 25 cuadras, sería por acá ese valor, y 9,6 cuadras o 10 cuadras, que estarían por acá, ¿no? Acá estarían concentradas la mayor cantidad de datos. Y en este caso no estaría pasando eso porque tenemos datos muy extremos, ¿no? Y al igual que nos pasa con la varianza y con la media, eso se ve afectado cuando hay valores extremos o atípicos, que ya lo vamos a ver posteriormente.
Volvamos al ejemplo del peso de nacimiento de estos bebés que fueron nacidos en la provincia de Salta en los años 2017 al 2022. Fíjense que si calculamos la media aritmética, nos daría un valor de 3.112 gramos, ¿no? Que estaría ubicada aproximadamente por ahí. La mayor concentración de datos estaría alrededor, como podemos ver, está alrededor de este valor de tendencia central, ¿no? Lo pueden llegar a ver. Ahora, si aplicamos el mismo método de restarle su desvío, que sería su desvío estándar, haciendo todo el procedimiento que veíamos recién, o calculado con Excel o con el programa que fuese, obtenemos una desviación estándar de 621 gramos. Entonces, si a ese valor le restamos, a la media aritmética le restamos un desvío estándar, vemos que nos da un valor de 2 kilos 490, y por el otro lado, si le sumamos esa media, 3 kilos el desvío estándar, tenemos 3 kilos 733 gramos. Entonces, entendemos como el desvío que la mayor proporción de las observaciones, la mayor cantidad de observaciones, o que hay una mayor concentración de datos alrededor de la media entre estos dos valores. Y fíjense que si ven la altura del histograma de frecuencias que vemos acá, se estaría cumpliendo en parte esto, ¿no? La mayor concentración están alrededor del valor medio y a su vez están contenidos dentro de un desvío estándar, porque estamos restando un desvío estándar a esa media aritmética, ¿no? Y sumando en este caso para este lado. Fíjense que la mayor concentración nos está dentro de estos tres valores. Al igual que la varianza, cuando tenemos datos discretos dispuestos en una tabla de frecuencia, el procedimiento del cálculo va a ser el mismo. ¿Sí? Es como calcular la varianza, que multiplicamos en este caso por la frecuencia absoluta para cada valor discreto, y a todo este cálculo le calculamos la raíz cuadrada y de esa forma obtenemos el desvío estándar. En el caso de la variable cuantitativa numérica, que la tenemos en datos agrupados en intervalos de clase, el cálculo es el mismo que el de la varianza. Fíjense que lo único que cambia acá es obtener el punto medio o marca de clase para cada intervalo. Y de esa forma, haciendo el mismo procedimiento, calculamos la raíz cuadrada de ese resultado y nos va a dar el desvío estándar. En Excel, si lo tuviéramos que hacer, tenemos la función puntual de Excel, que es desbest.m, cuando en el caso que sea la muestra, sino desbest.p en el caso que sea poblacional, que lo podemos hacer directamente en la hoja de cálculo, o con el complemento con el que van a trabajar ustedes en clase de trabajo práctico, de análisis de datos, en estadística descriptiva. Al igual que obteníamos el valor de la varianza muestral, también nos va a arrojar el valor del desvío estándar. Esta es la forma más rápida en la que van a hacer ustedes, pero para entender el concepto de desvío estándar es importante comprender cómo se lo calcula y comprender también que tiene limitaciones, al igual que la varianza y al igual que la media aritmética tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es un promedio de la distancia entre las observaciones y la media, que es lo que mencionábamos al principio. ¿Qué tan alejado está cada valor, cada individuo de nuestra muestra, qué tan alejado está de su valor medio, de su media aritmética? Si todas las observaciones tuvieran el mismo valor, si todas las personas, por ejemplo, que incluimos en esta muestra de 5 personas, hubieran caminado la misma cantidad de cuadras, todas hubieran caminado 15 cuadras, por ejemplo, la media sería ese valor, sería 15 cuadras, y no habría variabilidad, ¿no? Entonces la desviación estándar sería cero, porque si pusiéramos el cálculo, todo eso daría cero porque ninguno caminó ni más ni menos cuadras que 15. La desviación estándar, a su vez, es positiva, su valor es positivo. Entonces, mientras más alejados están los valores de la media, mayor valor va a tener la desviación. Lo mismo que veíamos con la varianza. Si hay valores extremos, nos van a modificar esa fórmula en el sentido de que nos va a dar un valor muy alto. Entonces, nos está hablando justamente de que la dispersión va a ser mayor. Hay una regla empírica de la desviación estándar, que es lo que calculábamos recién. ¿Se acuerdan que hayamos sumado un desvío a la media aritmética y le hayamos restado un desvío? Entonces hay una regla empírica, una convención en estadística, que cuando los datos, nuestra distribución de datos, que la podemos ver por un polígono de frecuencias, por ejemplo, tuviera esta forma, o sea, como ya conocen ustedes, sea simétrica su distribución, la media sería como esa línea simétrica que nos va a dividir toda nuestra distribución en dos partes iguales, ¿no? Como lo haría igual una mediana, porque se trata de una distribución simétrica donde, por lo general, la media y la mediana tendrían valores o muy cercanos o iguales. Si a la media aritmética le sumáramos y restáramos un desvío, esta regla empírica nos dice que dentro de ese menos un desvío estándar y más un desvío estándar,
concentramos el 68% de todos los individuos que están en nuestra muestra, de todas nuestras observaciones que estamos estudiando. Es una regla empírica, siempre y cuando la distribución sea simétrica, tenga esta forma, ¿no? Ustedes ya lo conocen ese concepto. Si a esta observación de la media aritmética, en vez de restarle una sola vez el desvío estándar o sumarle una sola vez el desvío estándar, lo hiciéramos dos veces, es decir, le sumáramos dos veces el desvío estándar o le restáramos dos veces el desvío estándar, estaríamos concentrando alrededor de la media el 95% de los datos. Es decir, todas nuestras observaciones que estén dentro de esos dos valores que hemos calculado, sería un 95% del total de todas nuestras observaciones. Y si fueran tres desvíos en vez de dos, estaríamos concentrando el 99,7% aproximadamente, casi la totalidad de todas nuestras observaciones. Entonces, para los análisis estadísticos, por lo general, siguiendo esta regla empírica, por lo general se toma solamente un desvío estándar, o sea, solamente se analiza la dispersión de los datos a partir de una sola variación de la desviación alrededor de la media aritmética, es decir, el intervalo que cubre aproximadamente el 68% de los datos, teniendo en cuenta siempre y cuando que esta distribución sea simétrica. Por eso es por lo general, ustedes cuando en algún momento leen algún artículo científico, algún trabajo de investigación, por lo general cuando tengan que describir una variable cuantitativa, ya sea discreta o continua, a través de medidas resumen, van a encontrar si la distribución es simétrica, que se expresan o se resumen a través de la media y un desvío, que se expresa como un más menos, un desvío estándar, o sea, por ejemplo, en el caso anterior, que era el de las cantidades de cuadras, ¿no? Que eran 15 cuadras, que era la media, entonces las personas en general de esa muestra tienen un valor medio de 15 cuadras caminadas por día, más o menos 2,6, si mal no recuerdo que era el valor. Sí, o sea que la mayor cantidad de personas que conforman mi muestra van a caminar alrededor eh, de 11,4 cuadras o de 12,4 cuadras o de 17,6 cuadras. Aproximadamente la mayor cantidad de personas va a estar alrededor de esos valores, pero eso depende de que la distribución sea simétrica o no, ¿sí? En este caso, ¿sí? Si nosotros, en vez de trazar el polígono de frecuencia, como lo vimos acá en este ejemplo del peso de nacimiento, trazáramos el polígono de frecuencia, el anterior histograma, perdón, si trazáramos el polígono de frecuencia, sabiendo que toda el área que está debajo de esta línea negra es un 1 en cuanto a la proporción, o es el 100% de todas nuestras observaciones, si trazáramos la línea justamente donde se ubicarían una desviación estándar, sumándole una desviación a la media y restándole una desviación a la media, podemos tener un indicativo de que dentro de estos valores, el total de personas que tengan menos de este valor de peso de nacimiento y este valor de peso de nacimiento, va a ser el 68% de nuestras observaciones aproximadamente, donde está la mayor concentración de nuestros datos. Eso es lo que nos estaría indicando la desviación estándar. Pero a su vez, en cuanto a las medidas de dispersión, eso nos puede llegar a servir si tuviéramos que describir una variable para un solo grupo puntualmente, una muestra puntualmente, o un solo grupo que nos interese comparar. Pero puede haber situaciones donde nos interese comparar cuánto es la variabilidad en cuanto a alguna variable, pero en dos grupos diferentes, ¿no? Que ya vamos entrando a algunos conceptos de lo que viene a ser el análisis bivariado. Y para ello contamos con una medida de dispersión que es el coeficiente de variación. Porque la desviación estándar nos puede servir para evaluar una variable puntualmente, para evaluar la dispersión o la variabilidad de una sola variable numérica para un solo grupo. Pero si tuviéramos otro grupo o si fueran dos variables que se miden en escalas diferentes, el coeficiente de variación nos puede servir justamente para resolver esa cuestión, porque es una medida de la homogeneidad o variabilidad de los datos, pero que nos permite comparar distintas series de datos o de variables sin importar la medida o la escala de medición de cada una. ¿Por qué? Porque es adimensional. Adimensional quiere decir que no se expresa en la unidad de medida en la cual está expresada esa variable, no se expresa en, ni en metros, ni en kilogramos, ni en kilogramos por metro cuadrado, sino que se expresa por lo general en porcentaje y se la suele simbolizar el coeficiente de variación como una CB, como CB. La fórmula de obtención en el caso de que sea muestral, el cálculo que hacemos a partir de una muestra, se le expresa con
la desviación estándar dividido la media aritmética multiplicado por 100. Y si fuera poblacional sería sigma dividido mu por 100. Y ya vamos a ver cómo se lo interpreta. Pero antes de ver bien la interpretación del coeficiente de variación, es importante recordar que a medida que el coeficiente de variación disminuye, o sea, más pequeño ese valor, va a ser más homogéneo nuestra variabilidad de esos datos. O sea, vamos a ver mayor homogeneidad en los datos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con un ejemplo. Supónganse que estamos viendo el peso de nacimiento en la misma muestra de lactantes de la provincia de Salta que veíamos recién y hicimos una descripción de esos datos. Pero lo hicimos en función al tipo de parto. Entonces acá tenemos el peso de nacimiento de aquellos niños que nacieron por cirugía o por cesárea y el peso de nacimiento medio, la media aritmética del peso de nacimiento de los aquellos que nacieron por parto vaginal o parto normal. ¿Sí? Fíjense que hay una diferencia entre los valores. Acá abajo tenemos la desviación estándar para cada uno de esos, pero si tuviéramos que comparar en cuál de estos dos grupos hay una mayor variabilidad o no, la desviación estándar no nos va a decir eso. No nos va a ayudar a poder dilucidar rápidamente en cuál de los dos hay mayor variabilidad en cuanto al peso de nacimiento. Para eso nos sirve el coeficiente de variación. Fíjense que al calcular con estos dos valores nada más, con la media y con el desvío estándar, podemos calcular el coeficiente de variación y podemos obtener un porcentaje de esa variabilidad de los datos. Entonces podemos ver que justamente en aquellos bebés que nacieron por cesárea, la variabilidad del peso de nacimiento es mayor. Es decir, que los datos de peso de nacimiento son menos homogéneos en este grupo y en los que nacen por parto vaginal son más homogéneos. Quiere decir que están más cercanos, ¿no? de este valor medio, y en este caso hay seguramente valores que están mucho más lejanos a este valor, ya sea por encima o por debajo, en aquellos que nacen por este tipo de cirugía. ¿Sí? Entonces es una medida de dispersión que nos permite esto, nos permite comparar entre distintos grupos cuál es la variabilidad en cuanto a alguna medición puntual que estemos interesados en estudiar. Algunas cuestiones a tener en cuenta es que el coeficiente de variación nos va a permitir encontrar justamente, igual que la redundancia, fuentes de variación inesperadas como datos atípicos o inusuales. Si tenemos, por ejemplo, un coeficiente de variación que es mayor al 50%, tenemos que empezar a sospechar y pensar que eso va a ser indicativo de una distribución asimétrica, porque a mayor variabilidad, mayor variación que nos da ese coeficiente, seguramente va a haber más cantidad de valores atípicos o valores extremos, o valores que están muy alejados de esa media. Entonces nos tiene que llamar la atención ser cautelosos con las medidas de resumen que vamos a seleccionar si tenemos mucha variabilidad. En este caso, si acá fuera, por ejemplo, un valor mayor al 50% en este grupo puntualmente, tenemos que empezar a ver si el registro del peso fue el más adecuado, qué pasó, capaz que hay algún valor extremo. Tenemos que empezar a analizar si hubo algún error y si no, bueno, puede ser que claramente la distribución no sea simétrica y en ese caso, como ya vieron en la clase pasada, perdón, la media aritmética no será capaz que la medida de tendencia central más representativa en ese caso. Entonces, hasta acá hemos visto algunas de las medidas de dispersión más importantes. Lo que podemos decir de forma resumida es que el rango nos va a brindar una rápida visualización de la variabilidad de la muestra, aunque solamente utiliza los valores extremos de la misma. Ahí tiene más importancia, mayor relevancia, el rango intercuartil o el rango intercuartilo, la distancia intercuartil, que nos puede dar un poco más de información de dónde están mayormente concentrados los datos alrededor de su mediana, puntualmente. Otra medida de dispersión, una de las más utilizadas, es la varianza, que utiliza toda la información de la muestra. Pero en ese caso, la varianza siempre va a estar expresada en la unidad de medida, pero elevada al cuadrado. Entonces, el desvío estándar, como se calcula en función de la raíz cuadrada de la varianza, va a conservar la unidad de medida y va a ser mucho más fácil de analizar en el caso de estas variables. Y si tenemos o el interés puntualmente es comparar la variabilidad entre dos o más muestras, el desvío estándar, como veíamos hace un ratito, no nos va a servir, no es aconsejable. Entonces, en ese caso, contamos con el coeficiente de variación como una medida de dispersión más útil para esos casos. Entonces, haciendo este resumen, podemos empezar ya a hablar de un uso apropiado de las medidas resumen en general, porque hasta acá hemos visto ya medidas de tendencia central, medidas de tendencia no central, como lo son las fractilas, y medidas de dispersión o de variabilidad, ¿no? Cada una con sus ventajas, desventajas, limitaciones o no, en función a cómo va a estar distribuida esa variable cuantitativa o numérica.
Entonces autores como Javier Alberici proponen esta tabla que nos ayuda a saber cuál va a ser la mejor medida de resumen en función a cómo están distribuidos los datos. Fíjense, si tenemos distribuciones que son simétricas, como el ejemplo que veíamos hace un ratito, donde la media y la mediana son igual, y esa media aritmética nos va a dividir en partes iguales nuestra distribución, la medida resumen de tendencia central más indicada va a ser, acá dice promedio, pero es la media aritmética. Y la medida de dispersión, para expresar junto con esta medida de tendencia central, para explicar su variación, va a ser la desviación estándar. Porque si es una distribución simétrica, no va a haber valores extremos y justamente como ventajas, estas dos medidas, estos dos estadísticos, tienen muy buenas propiedades y nos va a servir posteriormente para muchísimos otros análisis. Pero su principal desventaja es que son sensibles a valores extremos, como hemos visto en esta clase y en la clase anterior. Cuando tenemos distribuciones con valores extremos, vamos a tener distribuciones sesgadas, ¿no? Que eso es lo que veíamos la clase pasada. Si tenemos una distribución que tiene algún tipo de sesgo, pero no tiene muchos valores atípicos o extremos, se recomienda usar la mediana como medida de tendencia central y el rango como medida de dispersión. Pero no es lo más común. Lo más común es si tenemos una distribución sesgada es que probablemente haya valores extremos o atípicos. Entonces, en esos casos, la mejor forma de resumir nuestros datos va a ser a través de la mediana y del rango intercuartilo. Veamos por qué. Veamos con un ejemplo por qué justamente pasa esto. Retomemos el ejemplo que hayamos visto de estas 9 personas que tenían un IMC y que había justamente un dato que era atípico, ¿no? Esta persona, todas estas observaciones que vemos acá, tienen IMC entre 19,7, 20, 22, 23, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos una persona que tiene un IMC de 44 kilogramos por metro cuadrado. Habíamos visto cómo se diferenciaba la media y la mediana en estos casos, pero supónganse que calculamos la media y nos guiáramos por ese valor, ¿no? Ya nos tiene que llamar la atención que la media sea un valor mayor que la mayoría de las observaciones que estamos teniendo, ¿no? Que es 24,3. Pero bueno, supónganse que seguimos calculando, queremos usar la media como medida de tendencia central, pero tenemos que expresarla con alguna medida de dispersión o de variabilidad. Entonces calculamos su desviación o desvío estándar, que en este caso sería un valor de 7,1. ¿Sí? Fíjense que si aplicamos o tratamos de tratar de describir en función de la regla empírica del desvío estándar y le sumáramos esta desviación a la media y le restáramos esta desviación a la media, fíjense que según la regla empírica, el 68% de nuestra observación estaría entre un IMC de 31,4 y de 17,3, ¿no? Y fíjense que al aplicar esto, ya nos da cierto error, ¿no? Porque no es así. Estamos viendo acá de forma gráfica que la mayoría de las observaciones tienen en realidad un valor menor de 24. No hay un solo valor que tiene 44. Pero fíjense, así como un valor atípico nos jala, ¿se acuerdan cómo lo veíamos en el caso? Nos jala la media, en este caso, hacia la derecha, también nos va a alterar la desviación estándar y no nos va a estar hablando de la verdadera concentración de los datos, porque acá prácticamente nos está diciendo que la concentración de los datos está en toda la extensión de nuestra variable, ¿no? Y entonces estamos teniendo ya imprecisiones para poder resumir bien la información. Entonces, si aplicáramos en este caso, como tenemos una distribución sesgada, tenemos un valor atípico, un valor extremo, lo que nos decía la bibliografía era utilizar como medida de tendencia central la mediana, que nos da un valor más central, ¿no? Fíjense que la mediana está acá justo, nos divide 50% para acá y 50% para allá. Y nos dice que como medida de dispersión deberíamos o debiésemos calcular el rango intercuartilo, ¿no? Acá estaría el cuartil 1, acá estaría el cuartil 3, hay un error de tipo byte, sería el cuartil 3. Y fíjense que nos dice que el 50% de nuestras observaciones estaría entre estos valores, ¿no? Y fíjense que sí nos está hablando de una medida de dispersión que sí nos dice más adecuadamente dónde está la mayor concentración de los datos. Está alrededor de la mediana en este caso, ¿no? Si lo vemos acá en forma más gráfica. Entonces, fíjense la diferencia entre usar esta medida de dispersión, como ven acá, a usar esta medida de dispersión, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales fundamentos por el cual es más adecuado utilizar este tipo de medidas cuando tenemos distribuciones sesgadas. Habiendo visto ya
un resumen y esta explicación de cuáles son las mejores medidas de tendencia central y de dispersión a utilizar cuando tengamos que describir los datos, podemos ir describiendo un concepto que lo pueden llegar a encontrar en algunas bibliografías, en algunos libros de estadística descriptiva, que es el concepto de análisis exploratorio de datos, AED o EDA por sus siglas en inglés, y fue un concepto que lo introdujo John Tukey como uno de los pioneros justamente en estadística descriptiva, y que justamente en este análisis exploratorio de datos, a través del cálculo de 5 estadísticos muy fáciles de obtener, nos permiten tener una idea general y rápida de cómo está distribuido un conjunto de datos. Este conjunto de datos se lo conoce como el resumen de los 5 números, porque justamente son 5 estadísticos que nos hablan de la distribución del conjunto de datos. Y estos son estadísticos que ya los hemos visto en el transcurso de estas dos clases, que son el valor mínimo, el cuartil inferior o el Q1, la mediana o el cuartil 2 y el cuartil superior, que vendría a ser el cuartil 3 y el valor máximo. Estos son los 5 números que nos van a permitir rápidamente describir, hacer un análisis exploratorio justamente de esa distribución de esos datos, sabiendo que el 50% de la concentración de los datos se va a encontrar entre el cuartil 1 y el cuartil 3, o cuartil inferior o cuartil superior. Ya habiendo descrito todo eso, es más fácil por ahí entender el concepto de análisis exploratorio de datos, ¿no? Que es como uno de los primeros ejercicios, que podría ser también una función del análisis univariado de los datos, ¿no? Un análisis univariado descriptivo. Nos permite justamente esto, el análisis exploratorio, que es parte del análisis univariado, nos permite obtener una primera mirada, una primera observación, una primera descripción de nuestros datos y poder sacar algunas conclusiones y justamente ver eso, ver si tenemos que considerar valores extremos, corregir alguna cuestión en cuanto a la recolección de datos, alguna cuestión de la base de datos en sí misma, errores puntualmente en cuanto a eso, entre otros, ¿no? Que ya los hemos visto en el transcurso de todo lo que vamos viendo de la materia. Entonces, el análisis exploratorio de datos a través del resumen de los 5 números nos puede dar una primera impresión de eso. Y conjunto con todas las herramientas de análisis univariado que ya venimos viendo, también nos permiten justamente hacer un análisis exploratorio, ¿no? Pero lo que proponía Tukey, por ejemplo, era en función de estos 5 números puntualmente y a través de la utilización de distintos gráficos que los vamos a ver más al finalizar esta clase. Pero antes de ello, habían visto que en la agenda de la clase de hoy íbamos a ver lo que eran las medidas de dispersión y de variabilidad, íbamos a ver también otras medidas resumen, pero que nos hablan más acerca de la forma o de poder medir y establecer eh, qué tan asimétrica puede llegar a ser una distribución o cuál es la forma puntualmente que va a tener esa distribución en función a qué tan dispersos están o no nuestros datos. Entonces veamos ahora en qué consisten estas medidas de forma y asimetría. Sabemos que una distribución es asimétrica cuando hay un cierto grado de alejamiento justamente de la forma simétrica. Si se acuerdan de la clase pasada y del principio de esta clase, vimos que una distribución era simétrica cuando tenemos una distribución con esta forma de campana, esta forma, y que es simétrica porque si trazáramos una línea en el medio, tendríamos una imagen por un lado que es el reflejo exacto de la otra, ¿no? Y esta línea, por lo general, suele ser la media, cuando una distribución es simétrica, ¿no? Em, pero para poder saber si una distribución, por ejemplo, no tiene esta forma, necesitamos tener algún parámetro o alguna referencia, ¿no? Para decir qué tan asimétrica es esa variable. Entonces, una forma de medir ese alejamiento de una forma simétrica va a estar dada por los coeficientes de asimetría. Un coeficiente de asimetría es un estadístico que se obtiene, es un valor numérico que con ese valor vamos a poder nosotros saber si esa distribución es simétrica o no y de qué tipo de asimetría se está tratando. Entonces, los coeficientes de asimetría hay muchos en estadística. Los más comunes son el coeficiente de asimetría de Fisher, el coeficiente de asimetría de Pearson y el coeficiente de asimetría de Bowley. Los más comunes son el de Fisher y el de Pearson, que los vimos, si se acuerdan de la primera clase, como dos figuras, no dos exponentes de la estadística, tanto descriptiva como inferencial, pero el que, por ejemplo, adopta Excel para el cálculo del coeficiente de asimetría es el coeficiente de Fisher, que es el que vamos a ver a continuación.
El coeficiente de asimetría de Fisher está basado en justamente en las desviaciones que presentan los datos con respecto a la media. O sea que la forma de obtener estos coeficientes de asimetría va a ser, como pueden observar en las ecuaciones que tienen debajo, va a ser muy similar a la forma en la que se obtiene la varianza o la desviación estándar, ¿sí? Más similar a lo que es el cálculo de la varianza. Si se fijan, es la diferencia de cada observación, la diferencia entre el valor de cada observación con su media, puntualmente, elevado al cubo, dividido n eh, por el desvío estándar al cubo, ¿no? De esa forma, obtenemos un valor, un coeficiente de asimetría que nos va a dar justamente esta información de la que venimos hablando. Esta fórmula que tienen a la derecha es la misma fórmula del coeficiente de asimetría, pero cuando tenemos datos, una variable discreta en una tabla de frecuencia o datos agrupados también puede aplicarse, ¿no? Este coeficiente es más usado para determinar la simetría de un conjunto de datos. Es el más utilizado porque no es afectado por valores extremos, ¿sí? Y solamente vincula a la media aritmética y a la desviación. Matemáticamente no va a ser afectado por valores extremos, diferente a otras medidas de dispersión que vimos. Y la forma de interpretarlo es bastante sencilla. Si el coeficiente de asimetría es igual a cero, quiere decir que la distribución es asimétrica. Es lo que veíamos hace un ratito. En el caso de que las desviaciones, de que el coeficiente de asimetría sea menor que el valor de cero, sea un valor negativo, quiere decir que la distribución es asimétrica negativa o con sesgo a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de nuestras observaciones van a estar a la derecha, esa distribución, ese pico que veíamos en la curva van a estar más a la derecha y los valores atípicos van a estar más bien a la izquierda. Y al contrario, un coeficiente de asimetría que sea mayor a cero, o sea, un valor positivo, nos va a ser indicativo de una asimetría positiva. La mejor forma de esto es verlo de forma gráfica. Si se acuerdan de la clase anterior, habíamos visto la relación entre la media, la mediana y la moda cuando una distribución era simétrica. Y si calculásemos el coeficiente de asimetría de una distribución simétrica, nos tendría que dar cero. Nos dice que no hay una simetría porque ese valor de referencia que teníamos con una curva que es simétrica, una distribución que es simétrica que vemos acá, no se aleja para nada de lo que es la distribución simétrica de referencia, entonces el valor es cero. Ahora, cuando una distribución es asimétrica o está sesgada hacia algún lado, puntualmente en este caso va a estar sesgada a la izquierda, hablamos de que es una simetría negativa, porque si calculáramos el coeficiente de asimetría nos daría menor que cero, un valor negativo, lo que decíamos recién. La mayor cantidad de los casos atípicos o extremos van a estar en esta cola de la distribución que está más alargada, o sea, hacia la izquierda, tiene un sesgo hacia la izquierda, y la mayor cantidad de observaciones está acá a este lado a la derecha. Y bueno, y acá ya sabemos cómo, que es lo que vimos en la clase pasada, cómo las medidas de tendencia central estarían ubicadas teóricamente en este tipo de distribuciones. En el caso contrario, si tuviéramos una distribución asimétrica, perdón, sesgada hacia la derecha, ¿no? Vemos este tipo de distribución donde la cola derecha es la que concentra más cantidad de valores atípicos y la mayoría de las observaciones, ¿no? están más hacia la izquierda en este caso. Y en este caso, el valor del coeficiente de asimetría sería mayor a cero. Entonces, nosotros con un valor ya de un coeficiente de asimetría de Fisher, por ejemplo, en este caso, ya va a ser un valor resumen numérico que nos va a indicar qué tipo de distribución tenemos enfrente, ¿no? Sin necesariamente ver el gráfico, ya nos puede dar algún tipo de información en cuanto a eso. Si vemos como un ejemplo, más específicamente, si se acuerdan el que venimos viendo en toda esta clase, que es el de peso de nacimiento de bebés que han nacido en la provincia de Salta en este periodo de tiempo, si se fijan en la distribución, por ahí no es tan fácil dilucidar qué tipo de distribución es, si es simétrica o asimétrica. Entonces, si calculásemos el coeficiente de asimetría, podemos ver que nos da un valor más bien negativo, menos 0,62 o menos 0,6, que es menor a cero. Entonces, se trata de una distribución asimétrica negativa, es decir, que los valores atípicos, si tenemos mayor cantidad de valores atípicos o extremos, o más alejados de la media, hacia la izquierda, hacia valores más bajos del peso de nacimiento, ¿no? Si no se llega a ver, tenemos el coeficiente de asimetría que nos permite ver bien si una distribución es asimétrica o no. Otra medida de forma, puntualmente, es el coeficiente de kurtosis, o
que esto quiere decir de apuntamiento, principalmente. La kurtosis puede escribirse así como lo ven acá con C, o puede escribirse con K, lo pueden llegar a encontrar. ¿Qué es qué nos describe el coeficiente de kurtosis? Bueno, el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución. No nos habla ya de asimetría, sino del grado de concentración. ¿Dónde vamos a ver nosotros, si tuviéramos una distribución, dónde vamos a ver más concentrados nuestros datos? Entonces, el coeficiente de kurtosis se utiliza para medir la concentración de los datos y la mayor o menor equidad en cómo se distribuyen esos datos en función a nuestra variable numérica que estamos estudiando. Se calcula de esta forma, fíjense que están elevados a la cuarta, acá en lo que es la fórmula es muy parecida a lo que veíamos hace un ratito del coeficiente de asimetría, solamente que tiene algunas diferencias, como que se resta acá por -3, y este es el caso cuando tenemos datos discretos dispuestos en una tabla de frecuencias, ¿no? Tenemos también esa alternativa de cálculo para datos agrupados. Una vez obtenido el valor, ¿no? Con ese valor nosotros podemos determinar qué forma vamos a esperar de nuestra distribución. Y en función del valor, podemos obtener curvas o distribuciones de datos con una forma leptocúrtica, que es la que vemos acá, mesocúrtica y platicúrtica. Esto, fíjense, en este caso de la leptocúrtica, la mayor concentración de datos está más bien cerca de la tendencia central, ¿no? En este caso, si fuera simétrica, estarían mucho más cercanos, la mayoría de los datos están más cerca de la media. En la mesocúrtica es como un punto medio, por decirlo de cierta forma, donde tenemos valores alejados de la media, pero también tenemos una gran concentración de datos cerca de ese valor medio. Y la platicúrtica es aquella en la que hay mayor distribución de los datos, hay mayor dispersión, entonces hay más cantidad de valores extremos, entonces por eso es más plana esa curva, porque hay mayor frecuencia más cerca también de los extremos de esta distribución. Veamos puntualmente cada una. En la distribución leptocúrtica, como decíamos recién, vamos a ver una curva de distribución más bien puntiaguda, porque las frecuencias más altas de nuestras observaciones van a estar alrededor de la media. En este caso, en el caso de una kurtosis, ¿no? En función a la distribución que tenemos, en el caso de la leptocúrtica, el valor de este coeficiente va a ser mayor a cero. K va a ser mayor a cero, va a ser un valor positivo. En el caso de la mesocúrtica, es aquella que tiene un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales y de los valores extremos. Este comportamiento está más relacionado, está más implicado en una distribución más bien simétrica o normal, que esto lo vamos a ver en mayor profundidad en las próximas clases. Pero en estos casos el coeficiente va a presentar un valor igual a cero. En el caso de la platicúrtica, hay un bajo grado de concentración alrededor de los valores centrales. Hay mayor frecuencia, pero en valores alejados del valor medio, de los valores centrales de la variable a la que estemos estudiando. Entonces el valor del coeficiente va a ser menor a cero, va a ser un valor negativo. Entonces, con estos datos, tanto de asimetría y kurtosis, podemos analizar y resumir rápidamente cómo va a ser la forma y la simetría de una distribución cuantitativa para una variable cuantitativa, perdón. Veamos un ejemplo. Para el mismo caso que veíamos recién del peso de nacimiento, podemos ver el valor de kurtosis aplicando la fórmula, que es de 0,53. Al ser positivo, mayor que 0, y si se fijan bien, tiene más bien una forma más leptocúrtica, ¿no? Hay una mayor frecuencia de valores, como ven acá, las barras más altas están más cerca de ese valor medio que estaba por acá, más o menos, ¿no? Que eran 3112 aproximadamente. Entonces, fíjense que hay una mayor concentración cerca de la tendencia central de esta distribución para esta variable numérica. Entonces, con la herramienta del complemento de Excel de análisis de datos, si nosotros seleccionamos para alguna variable numérica la función estadística descriptiva y le indicamos a ese que para tal extensión de datos dentro de una base de datos para una variable numérica, le pedimos que nos haga un resumen en función a estadísticos descriptivos, nos va a mostrar, ya sea en otra pestaña o en otra o en la misma base de datos, nos va a mostrar esto que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Toda una serie de estadísticos, ¿sí? Que ustedes ya, habiendo terminado esta clase, van a estar en condiciones de poder analizar e interpretar cada uno, porque ¿qué nos va a indicar? ¿Cuál es la media para esa variable numérica? ¿Cuál es el error típico que lo vamos a ver a continuación? ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es la moda, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis?
el coeficiente de asimetría, el rango, el mínimo y el máximo. Si se fijan, van a poder ver que el Excel con esta herramienta nos va a dar rápidamente muchísimos estadísticos, ¿no? Pero ustedes tienen que ser criteriosos a partir de ahora, sabiendo cuáles son las limitaciones de cada medida de resumen y cada medida de dispersión, tienen que ser criteriosos y cuidadosos en cuál va a ser la que mejor representa la muestra con la que yo estoy trabajando y la variable con la cual yo estoy estudiando. Eso va a depender de lo que veíamos recién, si hay valores atípicos o no, si la distribución es simétrica o no, dónde está la mayor concentración de los datos, y de eso dependerá cuál de estas herramientas, estos estadísticos que me calcula Excel, será el mejor. Esto, por ejemplo, está calculado para el ejemplo de IMC que veníamos viendo al principio, ¿no? Entonces, en ese caso, acá tenemos el valor de la media del IMC y todo, pero sabíamos que había valores atípicos, ¿no? Entonces, claramente, la mediana va a ser va a ser un mejor estadístico de resumen, una mejor medida de resumen para resumir nuestros datos, ¿no? Y tendremos que indicarlo ya sea con el rango o con el rango intercuartilo, en todo caso, para poder describir esta variable puntualmente. Y nos queda por ver una medida de dispersión que a veces no se la encuentra en la mayoría de las biografías en estadística, pero sí es muy importante. Es el error típico o el error estándar que veíamos recién acá en la salida de resultados de Excel, que lo contempla también, ¿no? Entonces tenemos que mínimamente entender a qué hace referencia con eso. El error típico o el error estándar es una medida de qué tan representativa es la muestra que nosotros hemos obtenido, ¿no? ¿Qué tan representativa es de una población en particular? ¿Qué significa esto? Así como el desvío estándar nos permite evaluar la variabilidad de individuos en una muestra, el error estándar nos permite evaluar la variabilidad de las muestras si fueran tomadas todas de la misma población. ¿Qué quiere decir esto? El error estándar que fue calculado, fue obtenido y fue propuesto por Ronald Fisher, ¿sí? Van a ir viendo que de acá en adelante muchos de los estadísticos propuestos vienen de estos nombres que los vimos en la primera clase, que son estadísticos muy famosos, Fisher, Pearson, Tukey, pero principalmente el error estándar fue propuesto por Fisher en 1925, así que no es nada nuevo esto, ¿no? Entonces, el error estándar mide el grado en el que la media muestral puede variar si fuera tomada de diferentes muestras, pero de la misma población. Supónganse que tenemos una población, ¿no? De la cual nosotros hemos obtenido una muestra porque es más económico, porque es más práctico, porque solamente podemos hacerlo con una muestra y no con toda la población. Y hemos evaluado, por ejemplo, el IMC en esas 8 personas. El calcular el error estándar nos va a dar una medida de si tuviéramos que repetir ese mismo estudio, pero en 8 personas en una muestra diferente, obtener otra vez una muestra, pero de esa misma población, ver que estemos hablando de un estadístico que no difiere entre esas dos muestras porque provienen de la misma población. Se calcula de forma muy sencilla. Se calcula teniendo en cuenta la desviación estándar dividida la raíz cuadrada del total de observaciones de nuestra muestra, el total de n. Es un cálculo rápido y nos va a permitir esto. Se interpreta muy similar a lo que es el desvío estándar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si sumáramos y restásemos el valor medio, el error estándar, nos indica con un 68% si lo hacemos una sola vez, como se ve en este gráfico, ¿sí? Con un 68% o con un 95% si lo sumáramos y lo restáramos 2 veces en vez de una vez, de confianza, ¿sí? Nos da ese porcentaje de confianza de que la media se encuentra de ese rango si obtuviéramos más muestras de la misma población, ¿sí? Supónganse con esto del IMC y hemos obtenido un valor de 24 de IMC y un error estándar de 1, ¿sí? Quiere decir que entre 26 y 25, si repitiéramos 100 veces, si repitiéramos 100 veces el muestreo en esa misma población, seguramente 68 veces nuestro valor de la media va a estar dentro de este rango de 26 a 20, de 25 a 23, por ejemplo, siendo la media 24. Y si lo repitiéramos 95 veces, estaría, si lo sumáramos dos errores estándar, que sería, en ese caso sería 26 y 22, si la media fuera un IMC de 24, ¿no? Con un 95% de veces, esa media estaría dentro de ese rango, si repitiéramos tan cantidad de veces el muestreo. Y si ese valor nos daría fuera de ese rango puntualmente que nos da el error estándar,
estaríamos hablando de que esa muestra seguramente se obtuvo una población diferente, con características diferentes con la que veníamos trabajando. ¿Sí? Puntualmente, por ahí es un poco de complejo de entender en un principio, pero el error estándar, por lo general, se interpreta de esa manera, considerando si se repitiera la muestra a partir de una misma población, bueno, cuánto es nuestro margen de error, ¿no? De obtener una media muy diferente a la que veníamos obteniendo con esa primera muestra. No se preocupen si por ahí no se entiende del todo este concepto. Por lo general, el más común la medida de dispersión más común de presentar junto con la media no es tan así el error estándar, sino más bien es el desvío estándar. Pero lo importante, como esta era una salida de resultados de Excel con el complemento de análisis de datos, no está de más poder comprender un poco de dónde surge ese error típico que lo van a ver ahí mencionado. Eso en cuanto a las medidas de dispersión, medidas de forma y asimetría. Y nos queda por ver en esta clase que existen otras técnicas de visualización para variables numéricas, porque hasta ahora habíamos visto que la forma de resumir a través de un gráfico variables numéricas era a través de, y esto es un repaso, sería a través de histogramas de frecuencia, ya sea frecuencias absolutas, relativas, polígonos de frecuencias, que lo graficábamos a partir de un histograma de frecuencias o en conjunto, em, un diagrama de tallos y hojas, por ejemplo, pero hay otras formas de representar variables numéricas. Y una de esas formas es lo que propone nuevamente John Tukey, que él propone en su resumen de los 5 números una representación gráfica para hacerlo. Y esa representación gráfica se denomina diagrama de cajas y bigotes o box plot en inglés. El diagrama de cajas y bigotes justamente nos permite ver eso rápidamente, cómo está distribuido una variable numérica, cuantitativa numérica, en función al resumen de los 5 números que veíamos hace un ratito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Sí? Esto que ven en rosado sería lo que es la caja del diagrama de cajas y bigotes, y esto de acá, lo que ven acá, estas líneas por fuera, son los bigotes. Y estos puntos ya vamos a ver qué significan. John Tukey nos propone que en este gráfico podemos resumir rápidamente una variable numérica. ¿Por qué? Porque lo que vemos en esa línea que nos divide la caja en distintas partes es la mediana, es lo que queda trazado como la mediana. Y los bordes o los límites de esta caja están dados por el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿no? Fíjense que los datos están de menor a mayor hacia arriba. Es decir, el cuartil 1, el cuartil 3, que son los límites de nuestra caja en este gráfico, y la mediana que la trazamos ahí con una línea. Este punto que ven acá, que también se suele hacer, es indicar cuál es el valor de la media aritmética. Se lo suele agregar para comparar también dónde está la media en estos casos. A su vez, si tenemos el cuartil 3 y el cuartil 1, rápidamente podemos obtener la extensión del rango intercuartilo, es decir, entre qué valores de nuestra variable numérica están concentradas el 50% de nuestras observaciones, que eso es lo que nos indica la caja del diagrama de cajas y bigotes. Y en qué valor exactamente se encuentra la mediana, que nos dividiría en 50% la distribución de datos para acá abajo y en 50% la distribución de datos para acá arriba. Y los bigotes son los valores máximos y mínimos de de nuestra variable numérica, de nuestras observaciones. Mientras más largos son estos bigotes o brazos, que también lo pueden encontrar en la bibliografía como brazos, a estas extensiones de acá, más dispersa más dispersa van a estar nuestras observaciones, porque mientras más alto sea el valor, más bajo sea el valor mínimo, perdón, más alto sea el valor máximo, mayor extensión va a tener el bigote o el brazo. Y si tenemos mayor extensión de alguno de estos bigotes para abajo o para arriba, vamos a hablar de asimetría, porque vamos a tener más valores extremos para un lado o para el otro. Entonces va a depender para qué lado será, si es una asimetría a la derecha o una simetría hacia la izquierda. Y esos puntos negros son los que solemos llamar valores atípicos o outliers, que ya vamos a ver cómo se obtienen. El diagrama de cajas y bigotes nos va a servir para describir la posición o cómo están posicionadas las distintas medidas de tendencia central y de dispersión que nos permite identificar en este gráfico. ¿Sí? El eje de la variable, que es este, que vemos acá, el eje Y en este caso, nos va a dar los valores rápidamente los valores aproximados de estas medidas, resúmenes que estamos viendo. Y puntualmente la posición de la mediana, que está aproximadamente en los 3,100 kg, 3,200 kg seguramente. Y en algunas cajas, como decíamos recién, se puede agregar la posición de la media. O sea, rápidamente nos da información sobre todos esos estadísticos en un solo gráfico. Como decía recién, nos habla también de la dispersión. Cajas anchas
que podemos llegar a ver, esto que hemos rozado, nos sugieren distribuciones muy dispersas en la parte central, o sea que el 50% de los datos nos concentran datos muy dispersos. Y si fuera más bien angosta, nos muestran una gran concentración de datos, o como parecería el equivalente a una distribución con una curva leptocúrtica, ¿no? Porque el ancho de la caja es el rango intercuartil, que es lo que veíamos recién. Y la longitud de las colas, de los brazos o de los bigotes nos van a dar en mayor o menor concentración de los datos que están en las zonas extremas. Y de esa forma podemos evaluar justamente la simetría, porque la diferencia entre la longitud de los bigotes, es decir, si este es más largo que este, o este es más largo o más corto que este bigote de acá, nos van a hablar acerca de la asimetría de la distribución. Es otra forma práctica también de analizarlo. Fíjense, si comparamos, es el equivalente a ver un histograma de frecuencias. Fíjense cómo en un diagrama de cajas y bigotes podemos ver dónde está la mayor concentración de datos. Como vemos acá abajo, esto está dispuesto de forma horizontal, es lo mismo que veíamos recién. Acá está en forma vertical y acá está en forma horizontal para que podamos comparar, ¿no? Vemos el cuartil 1, el cuartil 3, la mediana en esa línea, y fíjense que acá tenemos valores extremos. Acá se representan con puntos y acá con una cierta altura en valores más alejados de la tendencia central de este histograma. Pero fíjense que va a ser más representativo utilizar los parámetros que nos da el diagrama de cajas y bigotes cuando hay una simetría, no distinto de lo que puede llegar a ser la media y el desvío estándar, porque acá la desviación estándar nos está diciendo que el 68% de los casos está entre este valor de acá y este valor de acá, y no es tan preciso como lo que nos concentra por ahí con medidas, con mejores medidas de posición y de dispersión, como lo hace el diagrama de 10 cajas y bigotes. Entonces nos brinda también información de la distribución de la variable. Los outliers, que son lo que vemos acá, es un sinónimo de valor extremo o atípico. Outlier es como la forma más genérica de decirlo, y es la traducción del inglés, viene del inglés outlier. Y son aquellos valores que cumplen con esta condición. Son aquellos valores, sí, que son, cuyo valor es mayor que el cuartil 3 en este caso, más 1,5 por el rango intercuartil. Si nosotros calculamos, hacemos este cálculo y tenemos el cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartil, nos va a dar un valor límite para considerar. A partir de ese valor, si tenemos observaciones que tienen un valor mayor que ese punto que nos da este cálculo, lo consideramos un valor outlier, ¿sí? O sea, si al rango intercuartil lo multiplicamos por 1,5, este valor que nos da acá, lo multiplicamos por 1,5 y le sumamos el valor de rango intercuartil, nos va a dar un valor por encima de este valor seguramente, y ese va a ser considerado un outlier para este lado. Y cuando consideramos para abajo, lo que se hace serían considerar como outliers o valores atípicos aquellos valores que son menores a la diferencia del cuartil 1 menos el rango intercuartil por 1,5. Es la forma matemática, ¿sí?, y estadística de obtener un outlier o un valor extremo atípico. Si quisiéramos ser un poco menos exigentes y decir, hay otra forma de determinar valores muy atípicos o muy extremos, y es cambiando este 1,5 por un 3, por ejemplo. Pero esa es la forma a través de la cual Tukey propone identificar estos valores atípicos o extremos. Una ventaja del diagrama de cajas y bigotes es lo que podemos ver acá en imagen, que nos permite comparar la distribución de una variable numérica entre grupos, y por lo general es más recomendable hacer con diagramas de cajas y bigotes. Encontrarlo de esta forma, como veíamos hace un ratito, con una sola variable, como vemos acá, ahí, perdón, no es la forma más común por ahí de representar un diagrama de cajas y bigotes. Por lo general, lo más útil es para presentar distintos grupos. Por ejemplo, que sea la misma variable del peso de nacimiento, con el mismo ejemplo que veníamos trabajando en toda esta clase, pero, por ejemplo, si quisiéramos ver cómo se distribuye el peso de nacimiento en varones y cómo se distribuye en mujeres, en niñas. Entonces, el gráfico de cajas y bigotes me permite poder comparar esto, dónde se encuentra la mediana en este grupo, dónde está la mediana en este otro grupo. En este caso podemos ver que tiene una mayor asimetría hacia la izquierda en el caso de las mujeres, porque tienen mayor cantidad de valores extremos más bajos que en el caso de los varones, por ejemplo. Entonces,
Una de las ventajas del diagrama de cajas y bigotes es que posee características como los valores centrales de tendencia central y de dispersión de los datos. Y una desventaja es que no podemos, como a diferencia de un histograma, por ejemplo, no podemos ver acerca de la frecuencia que presentan estos datos. Sabemos que que por ejemplo, el cuartil 1 y el cuartil 3 tienen tal valor, y la mediana tiene tal valor, pero no podemos ver tanto, por ejemplo, si es una distribución unimodal, si es una distribución uniforme o bimodal, eso no lo podemos ver en este caso de los diagramas de cajas y bigotes. Eso por ahí es una desventaja y en el caso de los histogramas, polígono de frecuencia, que también se aplican para el mismo tipo de variables, es una ventaja porque podemos llegar a ver ese tipo de comportamiento. Para ello, hay otro tipo de gráficos, por ejemplo, los diagramas de densidad de puntos, que nos permiten, es como para distintos grupos, poner en un punto cada uno, un punto que representaría cada uno de nuestras observaciones. En este caso serían de los bebés en función a su peso de nacimiento. Entonces es más fácil ver dónde están más concentrados los datos en función de una variable numérica, como el peso de nacimiento, dónde están más ubicados y dónde hay también más valores extremos, por ejemplo, ¿no? Como lo podemos ver acá, que es la misma interpretación que un diagrama de cajas y bigotes, solamente que acá no estamos viendo medidas de posición ni medidas de dispersión, sino que vemos los puntos dispersos en función a alguna otra variable que nos interese, como en este caso el sexo del bebé. Esto nos puede llegar a ser útil en este caso. Por ahí también es mucho más útil si el n es un poco más chico. Si fueran miles y miles de bebés, por ejemplo, esto sería muy confuso de poder leer. Como les decía, los gráficos de cajas y bigotes pueden resultar difíciles en el sentido de no podríamos saber si tratan de distribuciones unimodales, bimodales o multimodales, por ejemplo, como si nos permitiría un gráfico de densidad o un gráfico o un polígono de frecuencia poder identificar esas cuestiones. Pero hay un diagrama que es el diagrama de violín, que se lo conoce por la forma que tiene, que nos permite justamente ver las características más importantes de un diagrama de cajas y bigotes, que es lo que vemos acá, ¿no? La caja, los bigotes que están ahí un poco más chiquititos, los outliers o los valores extremos, y sumo una representación, que es el área que vemos coloreada, que vendría a representar la distribución de las frecuencias. Entonces podemos ver de mejor forma todo combinado en un solo gráfico. Esto lo pueden llegar a encontrar, es un gráfico un poco más nuevo en cuanto a su utilización, pero es bastante interesante y resolvería ese problema o esa falencia que puede tener un diagrama de cajas y bigotes. Otros esquemas o gráficos, ¿no? Representaciones gráficas para representar variables numéricas o para poder presentar estas medidas resumen, son los diagramas de barras de error o diagramas de barras, pero que acá no estamos viendo frecuencias absolutas o relativas o porcentuales, como lo veíamos, por ejemplo, en el gráfico de barras cuando lo veíamos para variables categóricas. Acá estamos con variables cuantitativas. ¿Y qué es lo que se representa acá? La altura de cada barra vendría a ser el valor de la media aritmética o de la mediana, si se quiere, la media tendencia central que se seleccione, para distintos grupos. Si mantenemos esto del sexo del bebé, es el mismo gráfico, pero representado de distintas formas. La altura acá de la barra azul es igual a la media del peso para los varones y acá sería igual para el peso de las mujeres. Y como esta especie de bigote que vemos acá, esta barra es la barra de error, que por lo general esto es más común encontrar con el error estándar, pero también se lo puede hacer con el desvío estándar. ¿Sí? Esto lo pueden ver acá y lo comparar. La forma más común de publicar este tipo de gráficos es con el error estándar, pero también se puede calcular con el desvío estándar, se puede calcular también con intervalos de confianza, también se lo puede hacer con la mediana en estos casos y poder representar un resumen rápido de variables numéricas entre grupos, por ejemplo. Son alternativas para variables cuantitativas utilizando medidas resumen. Este es otro tipo de diagrama, que puede ser diagrama de medias, diagrama de puntos, que ya vamos a ver otro tipo de diagrama de puntos más adelante, pero este puntualmente consiste en vez de usar barras, usamos puntos o cuadrados o círculos, pueden ser de distintas formas, pero con un solo punto identificamos dónde está ubicada la medida de tendencia central. En este caso sería la media del peso de nacimiento para los varones y acá, por ejemplo, para las mujeres. Y estos pequeños como bigotitos que vemos son las bandas de error, ¿sí? En este caso estamos usando el desvío estándar, pero también se puede hacer
con el error estándar, que lo vimos hace un ratito. Se puede hacer de más maneras, se interpreta de igual forma como los diagramas de barras. Y vamos a ver ahora algunos últimos mensajes para... De todo lo que vimos en esta clase, una cuestión importante a considerar, ¿sí? Que tenemos, que nos tiene que quedar de la clase de hoy, es que el cálculo de las medidas resumen va a depender de cómo principalmente se dispongan los datos, cuál va a ser las características que tengan esa variable, esa distribución de datos para esa variable cuantitativa que vimos puntualmente en toda esta clase, ¿sí? Para poder saber cuáles son las mejores medidas resumen a calcular. Y de todo esto va a depender, primero que nada, del tipo de variable. Si es una variable continua o discreta, ¿sí? Otra cuestión es si esos datos están agrupados o no en intervalos, o contamos con los datos sueltos como serie de datos. Vieron que la forma de obtener la varianza, el desvío estándar, dependía de cómo están dispuestos los datos, la forma en la que le íbamos a calcular. Si solo contamos con una tabla de frecuencia, lo mismo que hablábamos recién, ¿no? Va a depender eso el cálculo del estadístico puntualmente. Y de la simetría de la distribución de los datos, eso nos va a determinar saber em, cuál medida resumen va a ser la más indicada. Hasta ahora ya hemos visto que la simetría de una variable cuantitativa, ya sea discreta o continua, la podemos determinar de forma gráfica a través de los histogramas de frecuencia, los polígonos de frecuencia o gráficos de densidad. Y a su vez también, aparte de herramientas gráficas para poder evaluar la distribución de una variable, también contamos con medidas, ¿no? Con valores numéricos, con estadísticos puntualmente, como lo son el coeficiente de asimetría y a su vez también el coeficiente de kurtosis, que también nos van a permitir, en función a esa descripción, nos van a poder permitir cuál va a ser la mejor medida de tendencia central para esa distribución de datos. Así que hasta acá puntualmente con la clase de hoy. Em, lo que nos queda ahora, bueno, esta semana van a trabajar con medidas de dispersión en la guía de trabajos prácticos, así que esta clase les va a ayudar a cerrar varias ideas de lo que van a hacer en clase, la forma de interpretarlas, cuál utilizarlas y cómo calcularlas, que por ahí es algo importante, cómo obtenerlas en una base de datos, en una hoja de cálculo de Excel. Esta es la bibliografía con la cual se armó la clase de hoy. Van a contar con un capítulo que ya está subido desde la semana pasada, donde tienen las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ya les voy a dejar algún material en cuanto a medidas de asimetría y de kurtosis. Lo que son las cuestiones de la visualización de gráficos, no hay una bibliografía específica para eso, así que se tienen que guiar con lo que vieron en la clase de hoy. Así que muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima clase teórica y estamos con el profesor Walter a disposición por cualquier duda o inquietud. Muchas gracias y saludos.